Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si el interrogatorio de la Fiscalía al líder opositor Oscar Iván Zuluaga para ustedes es persecución política o es una acción legítima de la justicia. Yo los invito a que opinen sobre este interrogante y también sobre las declaraciones que ha entregado el fiscal en las últimas horas y que han generado una gran controversia en Colombia. Voy a saludar a los invitados que tengo en el día de hoy, dos constitucionalistas, José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, es un reconocido jurista, es candidato también a la vicepresidencia de Colombia y exministro de Estado en varias oportunidades. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Juan Manuel Charri, también uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos en Colombia y es conjuez de la Corte Constitucional. A ellos dos les doy la bienvenida a nuestro programa. Vamos a estar analizando con ellos estas declaraciones que ha dado el máximo titular de la política criminal en Colombia, el fiscal Luis Eduardo Montealegre. Señor Juan Manuel Charri, quiero comenzar preguntándole, saludándolo a la vez, ¿qué interpretación usted le da a estas declaraciones tan inesperadas que ha dado el fiscal general colombiano? ¿Cree usted que de alguna manera ya el gobierno se está anticipando a quizás no llevar a cabo ese referendo como mecanismo de refrendación de esos eventuales acuerdos a los cuales se llega en La Habana, Cuba? A ver, yo he sido de la opinión de que un referéndum es técnicamente imposible, o por lo menos muy dispendioso. Los 65 folios que le dieron a la opinión pública que recogen los acuerdos de La Habana no pueden ser traducidos fácilmente en normas constitucionales para que los ciudadanos la voten. Y si se lograran traducir, algo que es muy difícil, serían 10, 15, 20 artículos que harían que el referéndum fuera muy difícil para el ciudadano. Además tienen un trámite largo y engorroso. Necesitan una ley de convocatoria con redacción de las preguntas. Esa ley va a la Corte Constitucional para revisión. Y además tiene que disponerse la organización electoral para que se pueda votar y haya un tarjetón manejable para los electores. Eso quiere decir que con la ley que aprobó el gobierno, de que coincide el referéndum con otras elecciones, ya sea elecciones territoriales o elecciones para Congreso, en estas de octubre del 2015 es virtualmente imposible que se cumpla con todo este trámite. Pero señor Charri, ¿usted cómo interpreta que sea hasta hoy, luego de que ya hubo una ley estatutaria en el Congreso que de alguna manera facultó al presidente a convocar ese referendo en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, por qué hasta ahora el fiscal emite este pronunciamiento? A mí me parece que el fiscal está actuando equivocadamente y está cumpliendo un rol, digamos, político que desborda su función de máxima autoridad acusadora en el proceso penal. De manera que allí hay como una extralimitación. Y dos, yo creo que en últimas el proceso de paz y su dinámica no tiene claro el procedimiento de refrendación. El grupo guerrillero está pidiendo una asamblea constituyente y el gobierno ha insistido en un referéndum, pero un referéndum que es muy difícil de poder concretar y de llevar a la práctica. Eso quiere decir que la dinámica tendrá que explorar otras alternativas. Señor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, quiero conocer también su opinión. ¿Qué interpretación le da usted a estas declaraciones que ha dado el fiscal general de Colombia en las últimas horas? Bueno, desde el punto de vista constitucional, el fiscal tiene razón en cuanto no hay una exigencia en la Carta Política de que un acuerdo de paz tenga forzosamente que ser apoyado por el pueblo mediante un referendo. Pero es evidente que el hecho de que la Constitución no haya exigido específicamente para los acuerdos de paz que el pueblo los apruebe mediante referendo, eso no quiere decir que no sea muy conveniente para la legitimidad del proceso en una democracia participativa y de acuerdo con unas directrices que el mismo gobierno y que los delegados de las FARC han trazado, lo que han hablado desde el comienzo es que esto debería concluir en un punto de pronunciamiento del pueblo colombiano, no deba someterse a su consideración. A mí me parece que desde el punto de vista de la legitimidad y de la confianza que el pueblo colombiano puede tener en eso que se plasme en los acuerdos, sí sería muy útil que hubiera un referendo, sobre todo por esto, porque el proceso de paz compromete asuntos muy importantes hacia el futuro. Los temas que se han venido tratando y que se están tratando en La Habana
son del interés de todos los colombianos. Por eso me parece que los colombianos sí deberíamos tener la ocasión de pronunciarnos acerca de los contenidos. Y hay una observación adicional desde el punto de vista jurídico. Es que si esos acuerdos implican reforma constitucional, de todas maneras tiene que tramitarse o un referendo o una asamblea constituyente o tramitarse un acto legislativo en el Congreso. ¿Usted cree, señor José Gregorio Hernández, que con este pronunciamiento el fiscal general y el gobierno a la vez, porque pues no es, digamos que no es mentira para muchos que el gobierno nacional y el fiscal coinciden en muchas apreciaciones frente a este proceso de paz? ¿Usted cree que de alguna manera ya se está invalidando la posibilidad de un referendo y se está abriendo la puerta para que no sea un referendo, sino quizás una asamblea constituyente la que refrende esos acuerdos? Bueno, a mí me parece que la palabra en ese sentido la tiene el presidente de la República en su condición de jefe del Estado. Él, desde luego, conversando con la otra parte en el curso de las negociaciones, debe llegar a una definición para que haya de todas maneras una refrendación, una autenticación del proceso. Y no me parece que las declaraciones del fiscal lleven a que se convoque una asamblea constituyente, sino más bien creo que conducen, según el punto de vista muy respetable del señor fiscal, a que como ya él piensa que se produjo el referendo con las elecciones y que se aprobó un acuerdo por los colombianos que votaron por el presidente Santos en el sentido de que pacte la paz, dice que no hay necesidad entonces de un nuevo referendo, de un nuevo pronunciamiento del pueblo. Me parece que él lo que querría sería que no hubiera nada más sino los acuerdos y que los acuerdos entraran a operar inmediatamente y por sí mismos, sin necesidad de una refrendación posterior. Yo no lo comparto por lo que ya dije, porque me parece que si hay reformas constitucionales, tiene que tramitarse una reforma constitucional. Y me parece también que en una democracia participativa como la nuestra, implantada desde 1991 en un texto clarísimo de la Carta Política, del artículo 1, pues es muy importante que el pueblo se pronuncie al respecto. Señor Juan Manuel Charri, otro, digamos, de los puntos que subyace esta interpretación que estamos tratando de hacer de las declaraciones que ha entregado el fiscal general colombiano es que, pues, precisamente, palabras más, palabras menos, así el gobierno someta a un referendo o a una consulta popular la refrendación de estos acuerdos, si el gobierno llega a perder en las urnas, igualmente puede aprobarlo mediante el Congreso, inclusive mediante el control constitucional que haga la Corte Constitucional de esas leyes que apruebe el Congreso. ¿Es este el escenario? Si se pierdan las urnas, finalmente si el presidente quiere, ¿podría llevar adelante esos acuerdos o eventuales acuerdos a los que llegue con las FARC? No precisamente. Los mecanismos de participación ciudadana no son obligatorios y en eso la declaración del fiscal me parece un tanto tendenciosa. Exceptuando los límites de departamentos, la democracia participativa en Colombia es una posibilidad y es una posibilidad que fortalece políticamente las decisiones y hace partícipe a la sociedad colombiana. Si se opta por el camino del referéndum o por el camino de la participación ciudadana y resulta derrotado, no es posible llevarlo por la vía de la democracia representativa, de manera que se cerraría esa opción. Hay, por supuesto, variables. Si no se llega a llegar al umbral y no se genera ningún efecto jurídico, quedarían abiertas otras puertas, como que el Congreso decida sobre reformas constitucionales o legales. Pero lo cierto es que la democracia participativa lo que busca es fortalecer políticamente el acuerdo, que el acuerdo no sea una posición gubernamental o de mayorías en el Congreso, sino que sea un gran acuerdo donde la sociedad colombiana acepte las condiciones de la paz que se hayan acordado con la guerrilla. O sea, de acuerdo a lo que ha dicho el jefe negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle, pues es evidente que el gobierno mantiene esa idea y esa iniciativa de refrendar los acuerdos a través de las urnas. Lo que podrían pensar hoy los colombianos, entonces, es que no se dará a través de un referendo, sino a través de otro mecanismo. Yo creo que el gobierno no tiene claridad de cuál sea ese mecanismo, porque el referéndum, como he dicho, me parece que es muy complicado y que los tiempos no coinciden. Y debe estar buscando una alternativa que le permita refrendar los acuerdos más fácilmente con una mezcla o con una solución novedosa
que sea ágil y que se ajuste a las condiciones del diálogo. Señor José Gregorio Hernández, ¿cree usted que el gobierno tiene claridad frente a ese mecanismo de refrendación de esos eventuales acuerdos a los cuales se llegue con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba? Y se lo pregunto no solamente teniendo en cuenta las declaraciones del fiscal, sino también teniendo en cuenta que los mismos cabecillas de las FARC que están negociando con el gobierno han dicho una y otra vez que a ellos no les interesa ningún referendo, que lo que les interesa es una asamblea constitucional. A mí me parece que el gobierno nacional lo tiene claro. El presidente y el doctor Humberto de la Calle desde el principio han manifestado que el mecanismo de refrendación debería ser precisamente un referendo, que el pueblo se pronuncie respecto a los contenidos de lo que se acuerde. Me parece que no tiene claro, en cambio, el objeto mismo del referendo, porque el referendo constitucional sería para aprobar normas. Entonces no creo que se someta al pueblo simplemente un contenido del acuerdo como tal, aquellos pactos que se hayan acordado en La Habana. No creo que sea ese el objeto del referendo. Me parece que en el referendo constitucional lo que debería tramitarse, aquello que se debería someter al pronunciamiento del pueblo, serían las normas que sea indispensable introducir en la Constitución en obedecimiento a los acuerdos o en desarrollo de los acuerdos. Si, por ejemplo, repito, hay necesidad de modificar algunos artículos de la Constitución política, pues es esa modificación de la norma constitucional lo que se tiene que someter a consideración del pueblo. En otras palabras, no creo que se le vaya a llevar al pueblo el convenio, el acuerdo, los documentos, aquellos que pueden ser muy farragosos, entre otras cosas, acordados por las partes. Me parece que tiene que ser la normatividad resultante en cuanto afecte la Constitución. Lo otro pues sería simplemente una consulta popular, si es que se quisiera, un pronunciamiento sobre los acuerdos como tales. Y de todas maneras, así es muy importante saber que una asamblea constituyente, que es lo que ha pedido la guerrilla, sería muy prolongada en su trámite, es muy compleja, hay una serie de pasos que tienen que darse y es mucho menos complejo el mecanismo del referendo de acuerdo con las normas constitucionales en vigor. Otro interrogante que queda a partir de las polémicas declaraciones del fiscal colombiano es hasta dónde las mismas alternativas o eventuales escenarios que para un posible posconflicto han rechazado las FARC también están convirtiéndose en opciones jurídicamente no viables, a juicio del fiscal Montealegre. La duda surge especialmente cuando hoy el propio fiscal asegura que legalmente no es obligatorio acudir a un referendo, mecanismo que también, coincidencialmente, rechazan las FARC. La posición de respaldo del fiscal general Eduardo Montealegre al modelo de paz que negocia el gobierno de Colombia y la agrupación criminal de las FARC no ha quedado en meras declaraciones como las que entregaba incluso antes de iniciarse el proceso de paz en La Habana. Yo prefiero ver a Timochenko en la plaza pública, en las corporaciones públicas, moviendo pacíficamente a las masas en Colombia. Ya son 26 meses de negociaciones y el espaldarazo del máximo responsable de la política criminal del Estado colombiano no solo mantiene en firme, sino que también ha terminado por poner en evidencia algunas coincidencias entre Montealegre y el equipo negociador de las FARC. Por ejemplo, la agrupación criminal no quiere que un referendo sea el mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos de paz, mientras insiste en una asamblea constituyente. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. Ahora, meses después, y pese a que ya fue aprobada una ley estatutaria para realizar un referendo, el fiscal asegura que legalmente no es obligatorio utilizar este mecanismo de participación. No estoy de acuerdo con que el presidente convoque a una consulta o a un referendo para convalidar los acuerdos de paz.
Las FARC rechazan igualmente el denominado Marco Jurídico para la Paz, que a juicio del gobierno es la herramienta que aclarará el panorama jurídico de los posibles desmovilizados. Ha sido una imposición. La pretensión de desenvolver una conceptualización de justicia transicional inoportuna que implica un esquema de desmovilización y sometimiento de la contraparte insurgente. En su momento, también el fiscal Montealegre cuestionó las barreras jurídicas que bajo el Marco para la Paz impedirían, al menos, la participación política de quienes han cometido delitos de lesa humanidad y terminen desmovilizándose con un posible acuerdo de paz. Que se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política como un gesto de reconciliación. Los cabecillas negociadores de las FARC insisten que tras un eventual acuerdo final en el proceso de paz no irán a la cárcel. O que luego de medio siglo de lucha, la legítima resistencia armada deba terminar con sus protagonistas tras la reja. El propio fiscal colombiano es uno de los principales defensores de las penas alternativas, es decir, aquellas que no implican cárcel. La justicia transicional no equivale a un proceso de impunidad. Creo que se le ha querido vender la imagen al país de que cuando se habla de penas alternativas significa impunidad. Muy bien, señor Charri, hay otro, digamos, de los grandes interrogantes que plantea este informe que hemos presentado y es algo que llama mucho la atención en la opinión pública y es por un lado un fiscal como el colombiano que claramente es un defensor de ese modelo de paz, se lo ha dicho claramente, lo ha dicho en nuestros estudios, de ese modelo de paz que se negocia en La Habana, pero por el otro lado unas grandes coincidencias con esas reivindicaciones, con esas exigencias que ha hecho la FARC en la mesa de negociación. ¿Cuál es su opinión frente al papel que ha jugado la Fiscalía y las posturas que ha tomado en estos últimos meses frente a lo que es la negociación en La Habana, Cuba? Bueno, me parece que el fiscal ha jugado un papel más allá de su propio rol de fiscal general de la Nación, con opiniones muy respetables, pero que en últimas serán rebasadas por el tiempo. Porque el marco jurídico para la paz es el marco constitucional de la negociación. Y los convenios internacionales firmados por Colombia, particularmente el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional. El marco jurídico para la paz, ¿qué dice? Que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra tienen que ser sancionados y no pueden ser considerados delitos políticos. Con ello está cerrando la puerta a la participación política de los guerrilleros. Y ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho que para que haya justicia tienen que haber penas privativas de la libertad, seguramente reducidas, rebajadas, a cambio de la verdad, la reparación y no la repetición. De manera que las normas constitucionales y las normas internacionales no le dan la razón a la interpretación del fiscal general, que está próximo a salir y que seguramente no será el protagonista de las leyes estatutarias que desarrollen el marco jurídico para la paz. Señor José Gregorio Hernández, ¿cuál es su opinión? Le hago el mismo interrogante frente a la posición que ha jugado, el papel que ha jugado el fiscal general colombiano en este proceso de negociación, de este modelo de paz que se negocia en La Habana, Cuba. Me parece que el fiscal general de la Nación tiene dentro del esquema o la estructura del Estado colombiano unas funciones muy precisas y que a este respecto, sobre el proceso de paz, sus pronunciamientos tienen gran valor y gran importancia, primordialmente en cuanto se refiere a los aspectos penales, aquello que provenga de los acuerdos y que se refleje, bien sea en la aplicación de unas penas alternativas o de las penas que corresponden a crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, pues eso, al igual que los procesos que tiene que emprender la Fiscalía General de la Nación, todo eso sí es muy importante que cuente con una opinión, al menos, del fiscal general de la Nación, quien, por supuesto, en esta materia debe participar. No estoy de acuerdo, en cambio, en que él se pronuncie absolutamente sobre todos los aspectos del proceso, como si fuera una especie de director del proceso de paz o que pudiera sustituir al presidente de la República, quien es el representante del Estado colombiano. A mí no se me hace que, por ejemplo, en este tema
de la refrendación, de si debe ser por un referendo o de si debe ser por una asamblea constituyente, por una consulta popular, me parece que en ese sentido es una opinión, pero no es tan importante esa opinión del fiscal general de la Nación como sí lo es en la materia propia de su función, que es la materia penal. Muy bien, nosotros vamos a ir a una primera pausa comerciales. Estamos con José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, y con Juan Manuel Charri, uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos en Colombia. Cuando regresemos, estaremos con el senador José Obdulio Gaviria, senador por el Partido Centro Democrático, analizando también con él otro de los puntos, otro de los aspectos que tocaron las declaraciones del fiscal general colombiano y que tiene que ver precisamente con el llamamiento interrogatorio de uno de los principales líderes de la oposición en Colombia, de Oscar Iván Zuluaga, quien fue el candidato que enfrentó en las pasadas elecciones al actual mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Vamos a una primera pausa y ya regresamos al programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.